Muy buenas tardes. El día de hoy vengo a presentar el tema de organización y gestión de centros escolares, dimensiones y procesos. El maestro a cargo de la materia es el maestro Lauro Guerrero Muñiz y quien está presentando su servidor Alonso Reina Ramiro. Introduciendo que este trabajo está sustentado por Karl Marx y Max Weber, hablan sobre en general que la asunción común de que las metas, estructuras y formas de autoridad de las organizaciones constituyen procesos generales de control y en consecuencia de dominio. O sea, que las formas de estructurar y especificar y dividir las actividades de los trabajadores son indicadas y controladas por aquellos que dirigen y dominan la organización, sirviendo a sus intereses y metas particulares, esto dando referencia a los directores. Ahora bien, estas teorías sociales de carácter crítico analizan las organizaciones en un contexto más general y cuestionan las formas de legitimización que consolidan y naturalizan el control o el dominio ejercido dentro a través de aquellas por parte de fuerzas políticas y económicas. En general, las teorías sociales se muestran críticas con la dominación que tienden a ejercer las ideologías imperantes. En este caso, lleva aparejado, en primer lugar, no aceptar a las organizaciones escolares tal como se manifiestan en apariencia. Segundo, tratar de desvelar el papel ocultador de su estructura superficial, o sea, el que manifiesta, y centrar el análisis y la estructura profunda, ideología implícita e, y en cómo se relaciona esta con aquella, intentando comprender cómo las fuerzas externas, sociales, políticas y económicas, condicionan y moldean el funcionamiento de la organización en beneficio propio. Y por último, el tercero, generar un conocimiento sobre la organización que sirva sobre todo para aquellas personas que trabajan en ella puedan someter a examen crítico lo que está oculto o protegido y a tomar conciencia. Ahora bien, la teoría micropolítica se caracteriza por asumir que la naturaleza compleja, inestable y conflictiva de los centros escolares son la razón principal que hay que buscar, que están compuestos por individuos y grupos con intereses particulares que se involucran en dinámicas denominadas micropolíticas para satisfacerlos, como pactos, negociaciones, coaliciones, luchas y conflictos. Esta teoría concibe a los centros escolares como entidades políticas formadas por individuos y grupos que difieren en sus intereses. Como consecuencia de ello, los centros escolares raramente se caracterizan por metas unívocas y compartidas por todos, que guíen su comportamiento de un modo ordenado y uniforme. La investigación crítica se orienta a exponer las tensiones y contradicciones entre los valores educativos emancipadores y las políticas prácticas educativas prevalecientes con el fin de indicar que las instrucciones educativas contemporáneas pueden reconstruirse para que sean capaces de actuar de manera más emancipadora. Buscar reflexionar sobre la explicación ideológica de lo que acontece en los centros escolares, o sea, en ese sentido, intentar comprender las ideologías o racionalizaciones y motivos ocultos y de explicar por medio de la misma aspectos no reflejados en el poder y control. Ahora bien, la investigación más pura se convierte en cambio una mejora de la práctica de la educación con la organización y en medio participativo y fundado y transformar los centros escolares a partir del conocimiento que brinda y del compromiso que exige. Todo orden social tiende a favorecer a unos y desafortunadamente perjudicar a otros. Aquí podemos ver el orden de lo que habla esa perspectiva laboral que nos manifiesta en nuestros centros escolares educativos. Ahora bien, las cuestiones para la reflexión. Primero hay que identificar un centro escolar. Hay que ponernos en el papel de observador investigador, identificar o delimitar algún ámbito que les interese y nos preocupe especialmente. Esto desde el lado del director. Y después de ello hay que establecer una analogía para transferir una cosa, el significado o cualidades que asociamos a otras. Y hay que leer. Una organización es una realidad social inventada por las personas que forman parte de ella.
Y depende del significado que las personas le atribuyen y de cómo esas mismas personas creen que deberían relacionarse con las demás. La cultura, la creencia, los lenguajes, los ritos, las convenciones que manejan e intercambian en ese escenario. Todo eso es lo que da sentido a una organización y que la identifica como un pequeño mundo. ¿Estaremos de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué críticas se podrían formular? ¿Y para qué sirve eso? ¿O para qué puede ser útil hacer todo esto? Hay que considerar que las características que los modelos de la ambigüedad hacen de las organizaciones educativas serán las correctas. ¿Esas características son beneficios o perniciosas? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes podrían suponer? ¿Será posible o hasta qué punto cambiaríamos las maneras de trabajar en nuestros centros escolares? En fin, esos modelos de ambigüedad nos pueden llevar en una suma de modelos que sostienen los centros escolares, que son entidades en las que tiene un lugar cierta actividad organizada, pero no funciona como si fuese una estructura racional o un sistema compacto, puesto que las condiciones internas en las cuales operan, o sea, una complejidad, turbulencia, inestabilidad o ambigüedad, no lo permiten, no habiendo recetas técnicas. Sus miembros deben recurrir al juicio personal y profesional para reducir la incertidumbre que todos afrontamos en el centro escolar. Ahora, tenemos aquí una investigación positivista. Esta investigación positivista parte de la asunción de que en centros escolares es un conjunto de hechos ordenados, estructurados según a pautas que funcionan independientemente de las personas que actúan en él y que investigan sobre él. Este conjunto y sus dinámicas internas son además estables en el tiempo. Con ello, aumenta el valor del predictivo de la teoría, lo que lleva a la implícita posibilidad de incidir después de sobre la realidad y controlarla y cambiarla a través de la manipulación de sus variables. En resumidas cuentas, la realidad educativa está formada por un sistema de variables diferenciadas, separables y aislables analíticamente, que podemos estudiar de forma independiente y relacionada para conocer la influencia que unas tienen sobre otras. La teoría, desde lo que concibe y planifica la investigación, ha de ser universal, no vinculada en un contexto ni dependiente de circunstancias históricas concretas. La investigación se fundamenta en el rigor metodológico y comporta actividades desinteresadas, no contaminadas por emociones, expectativas o valores. En este caso, y para concluir, tenemos las dimensiones constructivas de las organizaciones escolares. Debe de haber una estructura, debe de haber relaciones, debe de haber cultura y un proceso. Y a todo eso se le llama currículum de procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto ha sido todo por mi parte.